Señor ha sido propicio, propicio. Vamos a continuar con lo que veníamos revisando de Gálatas. Quiero invitarle que abra su Biblia y vaya juntamente conmigo a la carta, a la epístola a los Gálatas. Y vamos a volver a leer desde el versículo 1 y hacer un breve repaso, muy corto, de la riqueza de Cristo que hay en el versículo 1 y vamos a avanzar a los siguientes versículos. Dice entonces el versículo 1, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo, Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Parte de lo que veíamos el lunes que pasó era que el hombre, como creación, Adán, era algo que estaba totalmente ya dañado. Dios no podía arreglar a Adán. Por eso Dios manda a un postrer Adán, a un Adán nuevo. Dios no soluciona el postrer Adán, el primer Adán, porque está corrupto, está dañado. Y como está corrupto y está dañado, no se puede arreglar. No se puede arreglar, se dañó ya definitivamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios manda a Jesucristo como el postrer Adán y queda anulado totalmente el primer Adán. Y es que en el primer Adán es donde se manifiestan todas las cosas de este mundo. Mientras que en el postrer Adán, en Jesucristo, es donde encontramos las riquezas y las verdades del reino de los cielos. El primer Adán está sujeto completamente al reino de la mentira, al reino de la muerte, mientras que el postrer Adán, no. El postrer Adán venció a la muerte. Entonces, la caída del hombre fue algo tan traumático y toda la degradación del hombre a partir de la caída fue tan tremenda que ciertamente el hombre queda completamente dañado. Entonces, hay dos imágenes a las que nosotros podemos crecer. Génesis 5, versículo 1, fue algo que leímos y que lo pasamos y lo revisamos hace algún momento, hace algún tiempo. Dice Génesis 5:1, dice el versículo 1, esta es la escritura de la genealogía del hombre. El día que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Dios hace al hombre a su imagen. Macho y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen. Noten, Dios lo crea a su imagen y semejanza, pero cuando caen y ha pasado cierto tiempo, Adán comienza a engendrar a su imagen y semejanza. Entonces está la imagen del primer Adán y tenemos que Cristo, por otro lado, de acuerdo a lo que está en Hebreos 1, dice en el versículo 3, dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. La imagen misma de su ser, en Hebreos 1, versículo 3. Entonces está la imagen del primer Adán y está la imagen del postrer Adán, de Jesucristo. Y cuando Pablo está diciendo no por medio de hombre, note que hicimos énfasis en que no decía hombres, sino hombre. Cuando dice hombre, la palabra que se usa ahí es el equivalente a Adán. Adán significa hombre, humanidad. Entonces dice, yo no soy lo que soy
en Adán, soy lo que soy en Cristo. Y todo lo que hago y todo lo que ejecuto, todas las formas, todo lo que se manifiesta en mí es por medio de Jesucristo, es porque soy en Jesucristo. Mi imagen es Jesucristo. Mi imagen no es Adán, no es el Adán, no es el hombre, no es la humanidad. Entonces hay que comenzar a descubrir exactamente qué es Adán y qué es Jesucristo. Y vamos a ver si a lo largo de la carta Pablo comienza a darnos luz y revelación acerca de lo que él está hablando. El versículo 2, bueno, entonces continúa diciendo que lo resucitó entre los muertos. Y esto es algo trascendental para Pablo. Vamos a leer en 1 Corintios 15 que Pablo dice, si Jesucristo no resucitó entre los muertos, entonces vana es nuestra predicación. Algo vital en todo el pensamiento paulino es que Cristo resucitó. Si no resucitó, entonces, ¿en qué creemos? La base de nuestra fe es la resurrección. Por eso es tan dañino que miremos, aunque nos hagamos una imagen de Cristo en carne. Es lo que hablábamos, ¿no? Ay, el Galileo viene pasando. No, 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 o sea, ni empezando que Cristo no era de Galilea, él era de Belén. ¿Y por qué le decían que era de Galilea, pastor? Porque él andaba con Galileos. Pedro era Galileo, la mayoría de los discípulos eran de Galilea, pero él no era de Galilea. Recuerde que él nace en Belén, luego va a Egipto y nunca más vuelve a Belén. Ahí el Señor los comienza a mover a Cafarnaún y todo el tema. Entonces él no era de Galilea. Entonces aún decimos que el Galileo está pasando y que acércate y déjate que te toque y todo el tema. Pero en realidad es que ni es de Galilea ni está pasando porque ya pasó. El Cristo, el Dios en el que tenemos que creer y hacernos una imagen, es el resucitado. No es el que está en carne. Ahí la Iglesia Católica y las películas de Hollywood nos han hecho mucho daño, porque seguramente la imagen que tenemos de Jesús o es una escultura católica o es algún actor de alguna película. Y lo vemos ahí sufriendo para ir a la cruz. Y es tremendo, sin duda el sufrimiento de la cruz fue impresionante, pero la verdad es que hay algo más que la cruz, y algo más glorioso que la cruz, que la tumba vacía, la resurrección. La resurrección. Entonces está bien que tenemos que ir a la cruz muchas veces, pero tenemos siempre que saber que después de la cruz hay algo más. Es decir, no nos quedamos en la cruz, resucitamos, porque la resurrección es la evidencia de que la cruz nos mató una vez y para siempre. La resurrección es algo trascendental en el pensamiento de Pablo y debe ser algo trascendental, importante. Lo primero, en nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, va a decir Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, esto lo lleva a que él siga hablando en el versículo 2 y dice, a todos los hermanos que están conmigo, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Quiero que note algo aquí. Pablo le está escribiendo solamente a los hermanos que están con él. El que no estaba con él, él no le escribía. Podía asistir a las reuniones de la congregación, pero si no estaba con Pablo, es decir, si no compartía la doctrina de Pablo, si no compartía el pensamiento de Pablo, entonces no estaba con él. Y él no lo tenía en cuenta. Él no lo tenía en cuenta. Esa palabra conmigo, que están conmigo, es una preposición en el griego y la preposición es sin, S-Y-N. Y este es un indicador de asociación o estar junto con, un indicador de vínculo. Ahora, va mucho más allá que simplemente estar físicamente con. Es que estoy de acuerdo. Y estar en acuerdo es que estoy en acuerdo con todo. La verdad es que el reino no es un buffet, el reino es un plato que nos lo comemos todo. En el reino no elegimos que sí y que no.
En el reino comemos todo. El cordero lo comemos todo. No podemos elegir unas partes del cordero, no. No, a mí me gusta del reino solamente esto, pero esta parte, la verdad, o sea, a mí me gusta mucho cuando el Espíritu Santo viene y yo me emociono, pero cuando hay que confesar los pecados y exponerse a la luz, y me parece la verdad un poquito exagerado ese tema, mis hermanos, yo les agradezco, pero yo solo vengo es aquí a emocionarme y a escuchar algunas cosas de la palabra, porque hay otras que son duras, causan comezón de oídos. No, el reino es todo. Es todo, es todo. Y por eso ahora mientras estábamos orando, estábamos hablando justo de eso. El reino es gobierno. Por eso tenemos que gobernar. El Señor está interesado en devolvernos el cetro de gobierno de nuestras casas. Pero para eso tenemos que comenzar a dimensionar lo que es el reino. Entrar al reino es por medio de muchos sufrimientos. Entonces quizás muchos para tomar el cetro del gobierno de su casa van a tener que trasnocharse orando, derramar lágrimas y derramar lágrimas hasta que entran. Esos son los bienaventurados los que lloran, que se dice en Mateo 5, porque serán consolados. No es, ay, voy a llorar porque no me llegó el carro o porque aquí no. Llorar, ¿por qué? Porque el reino se manifieste. Nuestro corazón debe estar puesto en que el reino se establezca en la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran, ¿por qué? Por los negocios del Padre, por los asuntos del reino. Y un asunto del reino es el gobierno. Es el gobierno. Es el gobierno. Debemos comenzar a gobernar. Debemos comenzar a mirar lo que Dios y actuar como Dios quiere que actuemos. Amén. Entonces Pablo le escribe solamente a los que están de acuerdo con ellos, a los que están de acuerdo con el evangelio que él predicaba y que él hablaba. Más adelante Pablo va a hablar de esto, pero Pablo le escribía únicamente a estas personas. Entonces esto debe de quitarnos un poco ese espíritu ecumenista que nos lleva a querer incluir a todo el mundo. Ay, no, pues aquí no, Dios es amor. No, no, no. Mira que Pablo es bastante selectivo y no le da vergüenza hacerlo en unas cartas públicas que van a ser leyes públicamente. Tú no estás de acuerdo conmigo, listo, a ti no te escribo, a ti no te cuento. Esto no es para ti. Esto no es para ti. Y sigue entonces, hablando Pablo en el versículo 3, dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la forma en que Pablo está saludando, sin duda un saludo muy, muy especial. Gracia a vosotros y paz. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo a los discípulos que cuando fueran a un lugar dijeran paz? Bueno, ¿quién le enseñó a Cristo, a Pablo, a saludar paz de Dios? Paz de Dios, shalom, shalom, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, presente, piense presente, diga presente, hoy, ahora, diga presente, no es después, es presente, siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos a quedarnos en este versículo 4 un tiempo, un momento, para poder encontrar las riquezas de Cristo que Pablo está escribiendo aquí. Vamos a quedarnos aquí un rato. Entonces Pablo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Asimismo, como Adán quedó completamente corrupto y se dañó por la caída, por el pecado, al punto que Dios tiene que traer un nuevo Adán, un postrer Adán. Él no arregla el primer Adán, él trae un postrer Adán, hace un nuevo Adán, trae un nuevo Adán. Lo mismo sucede con la creación. La creación está corrupta. La creación está completamente dañada.
está completamente dañada, no tiene arreglo, se corrompió. Ahora, cuando digo la creación, estoy hablando, no, cuando hablo de creación, no piensen en el planeta Tierra, piensen todo, los órdenes celestiales, los órdenes terrenales, toda la creación se corrompió, se corrompió. Por eso dice en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. La creación está corrupta. No hay forma de arreglarla. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Él no se encierra, ay, ¿cómo lo arreglo? No, ya se dañó, está corrupto, se corrompió. Voy a mandar uno nuevo. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Entonces, aquí está hablando Pablo de que este siglo presente es malo. Recuerde, no piense que es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando. Y vamos a ver que Pablo en muchas cartas va a decir, va a hablar acerca de esto. Por ejemplo, en Efesios 5:16, Pablo va a decir, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la palabra para tiempo que usa ahí Pablo es kairos. Aprovechen los kairos. En su momento vamos a profundizar mucho en qué son los kairos, cómo entramos en los kairos y cómo yo identifico un kairos. Pero dice, aprovechen bien los kairos porque los días son malos. Los días son malos. ¿Cuáles días? ¿Los que vienen? No, los que están ahora. Y si ustedes revisan muchas traducciones, todas van a decir, porque los días son malos. Los días son malos. La Nueva Traducción Viviente dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y cada traducción dice, los días son malos, los días son malos. Otra traducción dice, porque corren tiempos malos, qué interesante. La Reina Valera Antigua dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. Esto es un tema con el tiempo muy interesante que se forma acá, pero no vamos a ir en eso. Pablo está hablando justamente de este tema. Dice, el presente siglo es malo. Estamos en un siglo malo. No hay nada bueno. No hay nada bueno. Porque, a ver, usted, bueno, pues es que yo veo cosas buenas, pastor. El tema es que tenemos que comenzar a mirar según Dios. Lo que dijimos, tenemos que ver a Cristo y cuando vemos a Cristo vamos a ver correctamente. Para yo mirar cualquier cosa de este mundo, tengo que ver a Cristo. Veo a Cristo y puedo ver lo de este mundo. Yo no tengo que mirar lo de este mundo, tengo que mirar a Cristo. Y a través de Cristo, Él es el espejo que comienza a mostrarme las cosas. Si tengo que mirar a Cristo, no tengo que mirar directamente al mundo. Esa es la visión correcta, la visión en unidad. Lo hablamos el sábado. Entonces, lo primero que tenemos que saber acerca de esto que está hablando Pablo en el versículo 4 es justamente que este mundo, la creación está corrompida, está mala, está dañada. Y por eso Dios va a mandar, o ya mandó, vamos a ver, una creación nueva. Cielos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿En estos cielos y en esta tierra mora la justicia? Ciertamente no. Es en los nuevos, es en los nuevos, es en los nuevos. Entonces, la palabra que usa Pablo para siglo, la palabra en griego que usa Pablo en este versículo 4 del capítulo 1 de Gálatas, para siglo es la palabra aión. Aión. Entonces podríamos leerlo, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente aión
malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, para librarnos del presente aión. La palabra que usa es aión. Es aión. Yo quiero invitarle que usted vaya y me acompañe a Hebreos 6:5. Hebreos 6:5. Vamos a leerlo. Ponga atención a lo que dice ahí. Ponga atención a lo que está escrito ahí. Hebreos 6:5. Hebreos 6:5. Ahora, quiero recordar algo. La palabra para malo que se usa en Gálatas, siglo malo, ¿recuerdan, no? Siglo malo, aión malo, es poneros, poneros. ¿Se acuerdan que es la misma palabra que veíamos acerca el sábado cuando hablábamos del ojo? Y decíamos cuando Jesús hablaba de que si tu ojo está bueno, estaba hablando de algo, y si tu ojo está malo, vimos que es el ojo bueno y que es el ojo malo. Recuerden que la palabra poneros viene de una raíz que es ponos, que significa afanado, angustiado. Y veíamos que poneros entonces era dividido, era el ojo dividido, el ojo dual. Entonces el presente siglo malo es el presente siglo que está dividido, que está separado. Vamos yendo más profundo en esto. Bien, vamos a Hebreos 6:5. Dice, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Hebreos 6:5, vuelvo a leerlo. Y probaron la palabra, la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Del mundo venidero. La palabra para mundo que se usa en Hebreos 6:5 es la misma palabra en griego que se usa en Gálatas 1:4, aión. O sea que Pablo aquí está diciendo en Gálatas 1:4 que hay un aión presente. Y en Hebreos 6:5 nos dice que hay uno que es venidero. Que hay uno que es venidero. Si hay un presente siglo malo, entonces hay un siglo venidero que es bueno. Que es bueno. Nada dice que por medio de que cuando Él se dio por sí mismo, por nuestros pecados, nos libró del presente siglo malo. Del presente aión malo. Y si Él nos libra del presente siglo malo, entonces, ¿en qué ciclo estamos? O sea, ¿en qué aión estamos? Si nos libra del presente aión malo, del presente aión poneros, ¿hacia dónde nos lleva? Si no estamos, si somos librados del aión malo, ¿en dónde nos establece? Nos establece en el aión venidero. En el aión venidero. Y el aión venidero son esos cielos y tierra nueva que aparecen en Apocalipsis 21 y en Segunda de Pedro 3 que leímos. Ahora, hay algo interesante respecto a este siglo, a este mundo venidero. Y dice, lo primero que tenemos que entender y que romper el concepto de tiempo en nosotros, es que si hubo gente, de acuerdo a lo que está en Hebreos 6:5, que probó los poderes del mundo venidero, es porque no es necesario que yo me muera para probarlos, y no quiere decir que es algo que va a venir, es algo que ya está. Porque hubo gente que los probó, hubo gente que los probó, hubo gente que los palpó, hubo gente que manifestó. Entonces, ¿es asequible hoy la realidad del mundo venidero? Totalmente. Vamos a leer más en contexto el capítulo de Hebreos 6 y leamos desde el versículo 4, Hebreos 6:4.
Dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial, y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública. Hay algo impresionante aquí. Lo primero que quiero que rescatemos es que hubo gente, y yo creo que la hay hoy en día, que vive en el mundo venidero, que prueba del mundo venidero, que prueba del mundo venidero. Y el asunto de probar del mundo venidero, de acuerdo a lo que leímos, es que no hay vuelta atrás. Aquí está hablando Hebreos 6:4 y 6:5 y 6:6. Está hablando de gente que probó del mundo venidero y muchas otras cosas más. Fueron iluminados, probaron el don celestial, llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Dice, y recayeron. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. O sea, todo lo que se corrompe en el mundo venidero no tiene arreglo. Se daña perpetuamente. Entonces, ¿dónde estaba Adán? En el mundo venidero. Recuerde que el siglo malo, y quiero que me ponga atención, el siglo malo, el mundo malo, la palabra para malo es poneros, y vimos que poneros era afán, y vimos que de acuerdo al contexto y a todo lo que se hablaba en los salmos, quiere decir dividido. Un ojo malo es un ojo afanado, es un ojo dividido. Cuando Adán es creado, ya la creación está dividida. Porque podemos decir que hay dos tipos de creación. La creación que está bajo el gobierno de Dios y la creación que está bajo el gobierno de las tinieblas. Es más, hay dos árboles en el huerto. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Si ustedes leen, y lo leímos hace algún tiempo, en la Nueva Jerusalén solamente hay un árbol, el árbol de la vida. ¿Por qué no está el árbol del conocimiento en la Nueva Jerusalén? Porque ya no hay división. Que hayan dos árboles en el huerto nos está mostrando que hay división. No hay unidad, hay división. Hay la capacidad de elegir. En el siglo venidero, en el mundo venidero, no podemos elegir. Bueno, en realidad en el mundo venidero ya elegimos solamente a Cristo y entramos a un ámbito diferente, que es el mundo venidero. Ahora, Hebreos 6:5 dice, los poderes del mundo venidero. Los poderes del mundo venidero. La palabra en griego para poderes es dunamis. Dunamis. Esa es la palabra en griego para poderes, dunamis. Y quiero leerle el significado porque es muy interesante el significado de esta palabra. Significa fuerza, poder, milagro, poder inherente. Y quiero que ponga atención a esto. Poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza. Es decir, que la naturaleza de lo que somos va a manifestar un poder. En este caso, el mundo venidero tiene un poder que corresponde solamente al mundo venidero y que nosotros podemos manifestar si entramos al mundo venidero, si vivimos en el mundo venidero, en el aión venidero, y nuestra naturaleza es cambiada. Es decir, no podemos manifestar algo que no somos. Y recordemos entonces ese pasaje que leímos el lunes, donde están los hijos de este sacerdote Esceva, creo que se llama, que leímos en Hechos. Dicen, tu nombre echamos fuera demonios aquí, que tratan de sacar, son 7 hijos de un sumo sacerdote, y es muy interesante que sean justamente 7 hijos y que sean de un sumo sacerdote, y tratan de sacar un espíritu inmundo de una persona, y el espíritu les contesta,
A Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes no sabemos quiénes somos. No podían manifestar un poder, no podían manifestar algo que ellos no eran. No podían manifestarlo. Entonces, ¿cómo comenzamos a entrar en ese mundo venidero, a vivir en ese aión venidero y salimos del presente aión malo? Porque el de hoy es malo. La realidad del mundo hoy es mala. Y siempre va a ser mala. Siempre va a ser mala, siempre, siempre. En este mundo, como lo conocemos, presente, existe la corrupción, siempre va a existir la enfermedad, siempre va a existir la corrupción. Es el mundo, o sea, el mundo va a seguir siendo mundo. Va a seguir siendo mundo. Que la ideología de género, que aquí, que allá, todo eso va a seguir existiendo. Entonces, ¿por qué oramos contra esas cosas, pastor? Bueno, porque Dios necesita gente que se levanta a proclamar su gobierno. Y eso somos nosotros, a extender su reino. Y eso somos nosotros. No podemos cansarnos de hacer lo bueno, de manifestar la realidad del mundo venidero. Entonces, el mundo venidero tiene unos poderes y esos poderes dependen de la naturaleza. Acuérdese que la palabra dunamis, que es para poderes, dice poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza. O sea, no podemos manifestar algo que no somos. Y la clave está justamente en el versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Ahora, somos librados del presente siglo malo en el momento en que Cristo se dio por nuestros pecados. ¿Cuándo Cristo se dio por nuestros pecados? Acompáñeme a 1 de Pedro 2:24. Dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Vamos a ver este versículo un poco más profundo. Vamos a volverlo a leer. Dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. En la versión textual cuarta, estaba leyendo en las Américas, dice, él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados. Ahora, es muy interesante la traducción textual cuarta. Dice, él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo. Es decir, que somos librados Él se dio por nuestros pecados, ¿cuándo? Cuando murió en la cruz. Para que habiendo muerto a los pecados. Es decir, aunque Él llevó nuestros pecados en la cruz, nosotros debemos morir. Y habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. No puedo vivir para la justicia si yo aún estoy viviendo en los pecados. Para vivir para la justicia debo morir a los pecados. Y recuerde lo que leímos en el comienzo, en 2 de Pedro 3, donde dice que los cielos nuevos y la tierra nueva habitan
Ahí habitan la justicia. En los cielos nuevos y en la tierra nueva habita la justicia. Comienza a conectar lo que dice Pedro en su primera carta. ¿Por qué el madero? ¿Por qué la cruz? Nos libra del presente siglo malo. Si usted está anotando, coloque ahí. Primer aspecto de la cruz de Cristo. Nos libra del presente siglo malo. O sea, la cruz no solamente nos salva, no. Si pensamos que la cruz solamente nos trajo salvación, estamos mal. No estamos viendo correctamente. Estamos viendo en parte. Estamos viendo parcialmente. Hay más cosas, hay más riqueza en la cruz de la que nos han enseñado. O sea que la cruz es el medio por el cual el Señor nos libra del presente siglo malo y nos introduce al mundo venidero, al aión venidero, a los cielos y tierra nueva donde mora la justicia. Porque la cruz es el medio que nos libra del presente siglo malo y nos introduce al mundo venidero, al aión venidero. Aquí está en Primera de Pedro 2:24. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Como en los cielos nuevos y la tierra nueva habita la justicia, para poder introducirnos en esa realidad, debemos vivir para la justicia. La cruz juzga toda injusticia. Primero, porque nos limpia de los pecados. Segundo, porque la cruz siempre va a ser el medio por el cual yo tengo que constantemente morir a las cosas de este mundo. Recuerden, este mundo es malo, está corrompido, a las cosas de este mundo para poder acceder a las cosas del mundo venidero. No puedo entrar en la realidad del mundo venidero si sigo anclado a este mundo. Todo lo de este mundo está corrupto, aun lo que pueda parecer bueno a nuestros ojos. Entonces piense, si el mundo venidero tiene poderes, entonces el siglo presente, el aión presente, también tiene poderes. Y esos poderes residen en nosotros de acuerdo a nuestra naturaleza. Si yo manifiesto las cosas de este mundo, ira, celos, rechazo, victimización, avaricia, adulterio, pasiones desenfrenadas, mentira, enfermedad, es porque yo necesito ir a la cruz y que mi naturaleza sea cambiada por medio de la muerte. Muera en la cruz y pueda acceder al siglo venidero, donde muera la justicia, donde no habita la mentira. Vamos a Apocalipsis. Y vamos a hacer el versículo. Ya les digo el capítulo y qué versículo. Ya. Apocalipsis 22. Interesante. En Apocalipsis 22 vamos a leerlo desde el versículo 10 y quiero mostrarle algo distinto de Apocalipsis. Y acompáñeme por un momento. Ponga su dedo en Apocalipsis 22 y vaya conmigo a Daniel.
Ya le digo qué versículo de Daniel. Quiero mostrarle algo. Quiero mostrarle algo. Permítame buscar algo acá. Quiero mostrarle algo muy interesante. Listo. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Escuche lo que le voy a decir. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Sella el rollo hasta el tiempo del fin. El gran problema que tenemos cuando leemos tiempo del fin es que pensamos allá en el Armagedón, en la tierra quemándose, los volcanes erupcionando. Y bueno, un poco de cosas que nos ha metido Hollywood y la teología torcida que no viene del Señor. Sella el rollo, recuerden, sella el rollo. Apocalipsis 5, versículo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Será que este es el rollo que selló Daniel? Hasta el tiempo del fin. O sea, que el tiempo del fin lo marca Cristo. Cristo marca el fin de un tiempo, el fin de una era. Y nos introduce en una nueva era. Y en esa nueva era, Apocalipsis 22, mire lo que pasa en el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo. Juan hace otro rollo. Porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo. El que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. Versículo 12. He aquí, vengo pronto. La palabra para venir que se usa en el versículo 12 del capítulo 22 de Apocalipsis no se refiere a un evento futuro que por allá cuando nos muramos va a ocurrir, sino que, y como hemos aprendido, dice vengo. No dice vendré, vengo pronto. Y la palabra es erkomai. ¿Recuerdan cuando hablamos de eis erkomai, que era entrar? Que es lo que Jesús le dice a Nicodemo, si no entras, sino eis erkomai. Debes eis erkomai en el reino, debes entrar. Bueno, esta palabra es muy curiosa porque erkomai también quiere decir convertirse, venir, convertirse. Y es una palabra, es un verbo que está en aoristo. Como aprendimos, el tiempo verbal aoristo es algo que siempre está pasando. O sea que Jesús está viniendo todo el tiempo. Cuando él le dice, yo vendré a ustedes, yo erkomai a ustedes. Todo el tiempo está viniendo porque todo el tiempo Cristo se está formando. Todo el tiempo está viniendo. Sigamos leyendo. Versículo 13. Yo, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Verso 15. Fuera los perros y los hechiceros, y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Estas cosas del versículo 15 no existen en el mundo venidero. Estas cosas son opuestas al mundo venidero y pertenecen al mundo que ya fue juzgado.
Usted dirá, bueno, yo nunca he hecho hechicería, yo no soy hechicero. Si usted miente, usted es hechicero. Si usted manipula, usted es un hechicero. Si usted es un avaro, usted es un hechicero. Ah, yo no he fornicado, la verdad, yo toda mi vida me he guardado en santidad. Si usted no sirve solamente a Dios, usted es un fornicario. Si su visión no es correcta, usted es un fornicario porque está viendo a Dios y como lo leímos en Mateo 6 el sábado, si también buscamos las riquezas, somos fornicarios, somos ávaros. No podemos servir a dos señores. Todo el que ama y practica la mentira. Entonces Cristo en la cruz juzga todo esto y nos hace libres. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Como dice en Pedro, vivir para la justicia y no vivir más para el pecado. Entrar, eis erkomai, como le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo, y el nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de naturaleza. En el siglo venidero están los justos. Los justos, primero justificados por la cruz y segundo porque esa justificación que vino por medio de la cruz se exterioriza y las obras son justas. Por eso dice, bienaventurados los que lavaron sus ropas, sus vestimentas, porque las vestiduras que son las acciones. Por eso la iglesia se le ha dado vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Somos parte de esos santos que podemos vivir una realidad diferente, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No somos del mundo. Padre, decimos amén, Señor. Decimos amén a tu verdad. La creemos, Señor. No rompemos el molde y el orden de este mundo malo que nos enseña que tenemos que racionalizar. Cuando tu palabra dice que por fe entendemos. Así que no importa si podemos racionalizar lo que hemos oído o no. Hoy proclamamos que por fe entendemos, Señor. Por fe entendemos, Señor, y creemos. Creemos las verdades que tú hablas. Creemos que tú no vendrás. Creemos que tú vienes constantemente a nuestra vida. Queremos ser moradores de la justicia, Señor. Queremos vivir para la justicia. No queremos vivir para el pecado. Así que guíanos a poder derramarnos en libación en la cruz, Señor, y ser librados del presente siglo malo. Todas las cosas se resuelven en la cruz, Padre. Yendo a la cruz, guíanos y muéstranos cómo morir, cómo derramarnos como libación en la cruz para ser librados de este mundo presente malo y poder entrar en el mundo venidero donde mora la justicia, Señor. Bendecimos tu nombre y así como en este amanecer no pudo detenerse el sol, Señor, proclamamos que tu luz crece y va en aumento en nosotros y no se detiene, que nuestra senda es como la luz de la aurora, porque es la senda del justo, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. 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 Decimos amén. Todos decimos amén, Señor.